visto lo que es la curva de histéresis. Primero vimos lo que era la curva de magnetización, que era que cuando aplicábamos entonces el campo magnético, nosotros alineábamos los dipolos y que, bueno, al principio se necesitaba relativamente el mismo trabajo para poder alinearlos, hasta que, bueno, cada vez se requeriría más trabajo para provocar la misma alineación, que es, bueno, la parte de saturación. Entonces, y bueno, si nosotros dejábamos de aplicar ese campo magnético, se va recorriendo lo que es la curva de histéresis o el lazo de histéresis, que era, bueno, en función de si nosotros íbamos reduciendo o aumentando lo que es el campo magnético, se iba recorriendo este lazo. Y en función de la inducción máxima que nosotros lleguemos, ¿eh? Acá. Entonces nosotros vamos recorriendo ese lazo de acá. Y en función, si nosotros llegamos a este valor máximo, entonces el lazo va a ser de ese tamaño. Entonces, si se reduce la inducción máxima a la cual nosotros lleguemos, entonces el lazo va a ser cada vez más chico. ¿Bien? Y entonces, si ese lazo es más chico, su área geométrica, y bueno, lo que sería la integral de esa curva, entonces va a ser menor. Y vamos a ver que esa integral representa lo que son las pérdidas por histéresis. Ahí está. Entonces, que es justamente acá. Entonces, el área del ciclo de histéresis, la integral, bueno, este ciclo significa que es una integral curvilínea, eso significa que, bueno, hay que recorrer todo el lazo de histéresis, una integral cerrada. Bien, hay que recorrer todo el lazo de histéresis, o sea, partimos de C, llegamos hasta este punto, después volvemos. Bien, entonces este ciclo implica que es una integral cerrada, que hay que recorrer toda la curva. Bien, y llegamos, el punto de inicio va a ser igual al punto de partida. Y eso como resultado nos da toda el área de esta curva. Que en realidad, bueno, no, no la podemos calcular en forma exacta mediante una ecuación matemática, a pesar de que, bueno, tenemos la aproximación que vimos en la clase pasada, esa que nos permite obtener la curva de magnetización que tenemos aquí. Pero bueno, calcular toda esta área en forma algebraica no sería sencillo, por lo menos obtenerla en forma exacta. Dado que, bueno, no tenemos esa curva así. Sí, bueno, la podemos aproximar, incluso la podemos aproximar numéricamente mediante computadora en lo que es integración numérica, que bueno, es un método numérico. Entonces, bueno, vimos lo que era la ley de Hawkinson, que decía que, bueno, el flujo era igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. Y bueno, que eso define la relación básica entre las tres magnitudes. De la forma similar a lo que se define en la ley de Ohm en lo que son los circuitos, tanto continuo como una alterna, en lo que es los circuitos magnéticos, entonces tenemos la ley de Hawkinson que relaciona estas tres magnitudes. Y bueno, este es un proceso similar al que vimos en la clase pasada, que era, bueno, si nosotros te conocemos la tensión, tenemos esta ecuación que creo que la demuestro más tarde, bueno, se puede demostrar, o capaz creo que cuando vemos transformadora la demostramos, que es una expresión que relaciona lo que es la tensión máxima que nosotros trabajamos, por ejemplo 220, 380 o 13.200 volts, por ejemplo, con el flujo máximo que vimos del lazo de histéresis. ¿Bien? Aparte, además tenemos la frecuencia, que son los 50 Hz, y n, que son el número de espiras. Bien, entonces tenemos esta ecuación simplificada. Esta es válida tanto, bueno, para lo que son transformadores,
incluso también para motores también se la utiliza. Entonces, es una ecuación que también nos permite analizar e incluso nos permite relacionar, bueno, lo que es la tensión, bueno, con el flujo y también incluso con lo que es el número de espiras, incluso con la frecuencia. Por ahí nos permite entender cuál es el efecto de la frecuencia, bueno, en los resultados que nosotros estamos obteniendo. Entonces, a partir de la tensión, nosotros, bueno, podemos obtener lo que es el flujo. Podemos ir con el flujo, el flujo es proporcional básicamente, entonces, según esta ecuación, a la tensión, o sea, el flujo máximo va a ser en función de la tensión máxima, entonces con eso podemos obtener el flujo máximo, y con ese flujo máximo, conociendo la reluctancia, en el caso que estemos trabajando con un circuito lineal, o sea, estamos trabajando en la parte lineal de la curva de histéresis, o sea, no lleguemos a la saturación. Entonces podemos utilizar la ecuación, la ley de Hawkins, que es la fuerza magnétomotriz igual al flujo por la reluctancia. En el caso de que, bueno, no estemos en la parte lineal, bueno, ahí tenemos que usar directamente la curva. Usamos o la aproximación que vimos en la clase pasada, o bueno, ir a la gráfica. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Bien, ¿Sí? sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, con eso obtenemos la fuerza magnetomotriz, y si tenemos la fuerza magnetomotriz y conocemos, bueno, N, podemos calcular la corriente. Bueno, Nos bien. vemos. Chao, chao. Chao, chao.